Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 24. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana ni de nadie que me lo haya enseñado. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la Iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. Aquí hay un versículo que luego lo volveré a decir, que en esta versión, desgraciadamente, se traduce mal, pero lo voy a leer. Versículo 19. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esa visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia, y aún así las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Y alababan a Dios por causa de mí. Vemos que a partir del versículo 11, el apóstol Pablo comparte con detalle su conversión. Un testimonio que también es narrado varias veces en el libro de los Hechos, y así lo vimos en su día. Pero aquí se recogen algunos detalles que son exclusivos de la carta a los Gálatas. Sin lugar a duda, Pablo se ve forzado a hacer apología de su ministerio por cuanto los judaizantes habían calado en las regiones, en las iglesias de la región de Galacia, que ya vimos que eran varias, ¿verdad? Iconio, Listra, Derbe y también Antioquía de Pisidia. Entonces, debido a esta amenaza, el apóstol Pablo se vio forzado a remarcar su autoridad, una autoridad que no era suya, sino que Dios le había dado. El apóstol no se está poniendo aquí como modelo, tampoco pretende elaborar una teología de la conversión. Simplemente está relatando los hechos que le llevaron a ser de perseguidor a ser perseguido. Y es importante remarcar esto, por cuanto hoy en día varias iglesias han intentado imponer el modelo de conversión de Pablo a sus creyentes, generando con ello, diferentes problemas, murmuraciones y hasta incluso en algunos casos algún tipo de ansiedad espiritual, por llamarlo así. ¿Me habré convertido de verdad? En el día de hoy intentaré de algún modo criticar y también plantear por qué no debemos de aplicar el testimonio concreto de Pablo a nuestras vidas, ya no solamente porque su contexto es muy distinto al nuestro, sino porque hay situaciones en la vida de Pablo que Dios proveyó para él, para que él sea formado según lo que Dios quería. Y sin embargo, hoy en día debe de ser diferente. Ahora, a continuación, lo veremos con mejor detalle. Primeramente, Pablo deja claro que el Evangelio, el mensaje de salvación que él predica, no proviene de la invención de ningún ser humano, sino que le ha sido revelado por el Señor Jesucristo. Esto quiere decir que gracias a que el propio Señor se presentó delante de él cuando él estaba de camino a Damasco, él se convirtió.
Obviamente, si el apóstol Pablo hubiese escuchado el Evangelio de Dios por medio de alguno de los seguidores de Jesús que él mismo encarceló o que promovió que sean encarcelados, hubiese sido igual de legítima su conversión, ¿verdad? Pero Pablo relata su conversión de esta manera para hacer notar con más claridad, si cabe, que su llamado proviene directamente de Dios y que no forma parte de ningún negocio o deseo de querer liderar algún grupo o movimiento de creyentes con el fin de satisfacer su ego. Desde luego, el cambio tan drástico que se produjo en la vida de Pablo está más que justificado al saber que tuvo un encuentro personal y visible con el Señor Jesús. El apóstol fue un gran defensor del judaísmo y durante un buen tiempo fue uno de los mayores perseguidores del cristianismo, destacado y renombrado entre los judíos más celosos. Pero cuando Dios así lo quiso, Pablo dejó toda esa vida atrás para convertirse en uno de los mayores siervos de Dios. Resulta muy profunda su forma de expresarse a partir del versículo 15. ¿Verdad? Pues reconoce toda la soberanía de Dios en su vida, diciendo que antes de que él naciera, Dios le había elegido y le llamó por su gracia en el momento idóneo para que conozca a Cristo y se convirtiese en el mayor apóstol a los gentiles. Desde luego, esta forma de expresarse del apóstol Pablo nos hace recordar a ese famoso versículo de Jeremías capítulo 1, versículo 5, ¿no? Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Volviendo al texto, vemos al final del versículo 16 un énfasis del testimonio de Pablo que tampoco debe ser imitado. Simplemente sucedió así en su caso porque el Señor lo quiso. El primer asunto que no debe de ser un ejemplo para nosotros es esa idea de que el apóstol Pablo recibió el Evangelio no por ningún ser humano, sino directamente de Dios. Eso está muy bien. Pero evidentemente hoy en día muchas personas se acercan a Dios porque otra le predicó el Evangelio. Hoy en día hay casos de personas a las que nadie le ha predicado el Evangelio, pero aún así Dios ha tocado sus corazones y se han convertido. Los que conocéis mi testimonio sabéis que yo soy un ejemplo de ello. A mí desgraciadamente nadie me predicó, pero el Señor tocó mi corazón y me convirtió. ¿Verdad? ¿Por qué digo entonces que en el versículo 16 también hay un énfasis del testimonio de Pablo que tampoco debe ser imitado porque solo es de su caso personal? Bueno, lo primero es pensar erróneamente que aquellas personas que conocen al Señor directamente por una obra o revelación del mismo Dios tienen más credibilidad que aquellos que se convierten porque una persona les ha predicado el Evangelio. Y la segunda deducción errónea que se puede extraer del testimonio de Pablo es que, pues bueno, al pretender hacer una teología de la conversión con su caso personal, eso de no consultar y estar con más creyentes que nos ayuden a dar los primeros pasos como nuevos hijos de Dios, tampoco es un modelo para nosotros. Cuando nosotros empezamos a acercarnos al Señor, cuando de repente empezamos a ser conscientes de la existencia de Dios, lo más recomendable es que busques de Dios en medio de las iglesias. Que no vivas como un llanero solitario, que te congregues, que compares en medio de los creyentes cómo poco a poco puedes ir creciendo en el Señor. Sin embargo, Pablo, cuando se convirtió, no lo hizo así. Se apartó, se quedó solo. Y por eso digo que aunque la vida de Pablo eso fue de utilidad, para nosotros no puede ser un modelo a seguir. Porque la fe verdaderamente se vive en comunidad, no en solitario. Por supuesto, Pablo está narrando lo que está narrando primeramente porque es lo que sucedió, es la verdad, no está reinterpretando su conversión. Y segundo, porque al remarcar ese otro dato, que dice el versículo, que no consultó con ningún ser humano, lo que está dando a entender es que en ningún momento fue, vamos a decir, influenciado por enseñanzas particulares de algún otro creyente, sino que aprendió sobre el Evangelio de Cristo, principalmente estando a solas con Dios. ¿Dónde?
Pues he ahí uno de los datos más exclusivos de esta carta, en Arabia. No hay otro lugar donde se mencione esta información. ¿Qué hizo el apóstol Pablo en Arabia? ¿Se puede considerar su primer viaje misionero? Puede ser que no hayan sido 3 viajes misioneros, sino 5, contando también con el viaje a Roma. Personalmente creo que el apóstol Pablo fue a Arabia como una especie de retiro espiritual después de su conversión, para madurar todo lo que había vivido recientemente. Pero sobre todo, fue allí porque Dios así lo quiso, y seguramente el Señor le instruyó en sueños, visiones o apariciones. Y esto no nos debe de extrañar, ya que no solo el relato de Gálatas sugiere que Pablo conoció el Evangelio directamente del Señor y no por medio de hombres, no con intermediarios, sino que en varias ocasiones el apóstol tiene encuentros sobrenaturales con Dios, tal y como lo hemos visto en su día en el libro de los Hechos. Podríamos decir que el apóstol Pablo tuvo al mejor maestro, al Señor, y en verdad nosotros también, por cuanto tenemos el Espíritu de Dios. No obstante, sabemos que la fe, como he dicho antes, se vive en comunidad, como iglesia, que es necesario que crezcamos ayudándonos los unos a los otros. Y si Pablo pasó un tiempo a solas, es porque el Señor así lo quiso, y es un caso excepcional. No debe ser imitado por nosotros. Queda claro que el mentor de Pablo fue Cristo, ya que tras pasar 3 años entre el tiempo en Arabia y luego en Damasco otra vez, subió a Jerusalén, pero solo se encontró con uno de los apóstoles del Señor, el apóstol Pedro. Y es interesante este dato, según lo recoge aquí Pablo en Gálatas, porque hace contraste con lo que veremos en Gálatas capítulo 2, ya que a partir del versículo 11 de ese capítulo se muestra que el propio Pablo se vio en la tesitura de tener que exhortar al apóstol Pedro, mostrando así, de algún modo, que ni siquiera ese encuentro inicial con Pedro pudo influir en su entendimiento del Evangelio, pues Pablo no busca agradar a ninguna persona salvo a Cristo. Por cierto, he de decir o recordar que la versión que suelo usar con vosotros, la Nueva Traducción Viviente, comete un grave error al decir en el versículo 19 que Santiago, el hermano de Jesús, fue el otro apóstol que vio Pablo cuando fue a Jerusalén. Pues los únicos 2 apóstoles que se llaman Santiago son el hijo de Zebedeo y el hijo de Alfeo. Ya varias veces os he comentado errores en esta versión y también en la Reina Valera. Y creo que al final todo esto nos demuestra que debemos estudiar de forma expositiva y continua, empleando varias versiones bíblicas y no conformarnos solo con una o con 2. Dicho todo esto, llegamos al final de este capítulo, observando cómo Pablo, tras pasar por Jerusalén, comenzó a viajar por otras partes de Siria y Cilicia, y muy pocos lo conocían de cara, pero sí habían oído hablar de él como uno de los mayores perseguidores de los creyentes en Jesús. No obstante, ahora ya no perseguía a nadie, sino que más bien se había convertido en uno de los mayores predicadores, proclamadores del Evangelio de Cristo. Cambios imposibles para el ser humano, pero Dios lo hace posible. Creo que una importante conclusión que podemos aplicar a nuestra vida es que todo hijo de Dios, toda persona que ha nacido de nuevo, todo individuo que tenga el Espíritu Santo en su vida, es un milagro andante. Porque sí, hay muchos milagros que Dios puede hacer. Sanidades, señales y prodigios. Al menos yo así lo creo. No solamente en los tiempos de Jesús, sino ahora también. Pero creo que el mayor milagro que podemos esperar, que podemos pedir y que podemos ver es cuando conocemos a compañeros de trabajo, amigos, familiares, que tenían una vida muy diferente porque vivían antes a espaldas de Dios y de repente en un momento dado toman una decisión delante del Señor y su vida cambia drásticamente. Cada uno según su contexto. Y es ahí cuando se observa
que el Señor cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne. Una persona que estaba muerta al Señor nace de nuevo y vuelve a tener comunión con Dios en el Espíritu. La otra conclusión y aplicación que podemos extraer de estos versículos, aparte de la evidente y reiterada enseñanza de que Dios está al control de todo y en especial de sus hijos, es la clara evidencia de que cada hijo de Dios tiene una forma de acercarse al Señor, de experimentar su conversión y de crecer en Él. Evidentemente, ninguno puede vivir su fe tampoco a su manera, como quiera, pues la fe es de Dios y debe ser Él quien la dirija. Pero tampoco no podemos ir al otro extremo y pretender que todos experimentemos lo mismo, que es el error que hoy en día en algunas iglesias se produce. Toman testimonios concretos, por ejemplo la conversión del apóstol Pablo, hacen teología de ello e imponen esas expectativas sobre los nuevos convertidos. Imponen esa idea de dramatismo, de ir de un extremo a otro, de que tengas una vida muy radical desde el principio, y no se dan cuenta de que cada creyente tiene un proceso de crecimiento, que cada creyente tiene un contexto familiar, laboral, personal, que por supuesto debe poco a poco descubrir y en algunos casos dejar atrás. Ya os lo comenté, por ejemplo, en el primer viaje misionero del apóstol Pablo y de Bernabé, cuando fueron pues viajando, ¿verdad? Y llegaron a una isla y luego fueron ya más hacia Asia y demás. Pues os comenté cómo en algunos casos pues no sabemos si esas personas convertidas incluso dejaron su trabajo. Pero Mateo, el apóstol Mateo, es un ejemplo de ello, ¿verdad? Probablemente dejó su trabajo cuando conoció al Señor. Nos ayuda mucho a entender, hermanos, el testimonio de Pablo y su forma de escribir a los Gálatas, cuando nos damos cuenta de que desgraciadamente él se veía en la tesitura de hacer apología de su testimonio, de su ministerio, de su llamado. Como digo, Pablo no está quitando autenticidad a otros tipos de conversión, simplemente está narrando su caso. Y su caso es que nadie le predicó el Evangelio. Directamente Cristo se apareció delante de él. Su otro testimonio es que cuando recibió a Cristo no se quedó con los hermanos en Damasco para aprender más y más de Dios, sino que se retiró a Arabia y estuvo un tiempo ahí a solas, no sabemos exactamente cuánto. El texto nos dice que entre Arabia y Damasco fueron 3 años, pero no sabemos si fue un retiro de 1 año en Arabia y 2 en Damasco, o quizás 2 en Arabia, 1 en Damasco, no se sabe. Pero sí estuvo un tiempo retirado. Y se sobreentiende que en ese tiempo, a solas, retirado en Arabia, pues habrá tenido encuentros con el Señor. Y que por tanto, él recibió el Evangelio directamente del Señor, como lo hicieron los apóstoles. Y claro, Pablo remarca eso, como he dicho antes, no solamente porque es verdad, sino también porque de esa manera desacredita a todos esos judaizantes, a todos esos enemigos, que de algún modo quieren mostrar que Pablo es un falso maestro. Cuando es al revés, son los judaizantes, los falsos maestros, los falsos apóstoles, que intentan imponer el peso de la ley a los creyentes, a los cristianos, para volver de algún modo a esas tradiciones que tanto cariño tenían. Como digo, hermanos, hoy en día cada uno, según el Señor disponga, se acerca al Señor. Pero independientemente de dónde vengamos, todos vamos al mismo sitio, ¿se entiende? Y ese sitio es la presencia de Dios. Y todos tenemos el mismo guía, el mismo mentor. Y ese mentor es el Espíritu de Dios. Así que no podemos generar aquí una especie de modelo a seguir por todos, y aquel que se salga de ese modelo no es cristiano, como algunas iglesias lo hacen. Pero tampoco podemos decir que cada uno viva su fe como quiera y ya nos veremos en el cielo, porque eso tampoco es bíblico. La iglesia de Dios se mantiene viva y unida en medio de la diversidad.
y nos debemos complementar y apoyar en amor. Parece una paradoja. Sabemos que Dios está al control de todo, que Él es soberano, pero a la vez debemos de esforzarnos, debemos de poner de nuestra parte, debemos de luchar, debemos de seguir adelante en las fuerzas de Dios. Como digo, parece una paradoja, pero no lo es. La soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano no son incompatibles. Deben de actuar de manera unida, de manera entremezclada, hasta que el Señor cumpla con su voluntad. El apóstol Pablo se veía amenazado y por eso escribe de esa manera a los Gálatas. Y ya continuaremos con la otra parte del testimonio del apóstol Pablo el próximo domingo.